En esta primera parte, los ensayos clínicos de TAF, FTC, Victegravir, que dieron lugar a su aprobación y su lugar en las guías. Entonces vamos a repasar primero eso y después le voy a contar, como decía él, nuestro trabajo en la vida real. Este es mi conflicto de interés. Carlos y Gustavo nos decían previamente cómo estaba la situación de acuerdo en peligro que sacó ONUCIDA recientemente, y en las curvas de arriba se ven justamente las áreas donde las nuevas infecciones están aumentando, ¿cierto? Esto está acá. Esta es donde están disminuyendo y claramente nos dejaron la idea de que hay mucho por trabajar y hay muchos pacientes que vamos a ver en el futuro. Cuando nosotros entendemos cuál es la situación epidemiológica, tenemos que decidir acerca del tratamiento. Y cuando decidimos qué tratamiento utilizar, lo hacemos con varias cosas que nos vienen enseguida a la cabeza. ¿Es inicio o es cambio? Gustavo después nos va a hablar de los cambios en los pacientes con supresión virológica. ¿Es inicio o cambio? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las características del tratamiento, las comorbilidades, y hoy la mayoría de nuestro tiempo está dedicado al manejo de las comorbilidades. Los eventos adversos de las drogas antirretrovirales, una población que envejece, y los otros días escuchábamos a Eugenia Negredo que nos decía 50% de la población con HIV en Estados Unidos tiene más de 50 años y en Europa lo mismo, un poco más. La polifarmacia en esta población, el tema de la adherencia, que igual sigue siendo un problema, a pesar de todos los avances en el tratamiento, sin duda. Pero además tenemos la edad, vimos recién, los jóvenes, no es lo mismo tratar a un joven que a una persona mayor de 70 años, el sexo, coinfecciones y resistencias previas, transmitidas o fallos de tratamiento. ¿Qué le pedimos al tratamiento? Todas estas cosas ya las repasamos, todos ustedes lo saben, no hace falta que profundicemos en cada una de ellas. Lo único que quiero decir es que realmente le hemos pedido mucho al tratamiento antirretroviral que sea eficaz, y hoy estamos hablando de una eficacia más del 90%, como nunca la hemos logrado. Estas cuestiones de seguridad, tolerabilidad, alta barrera a la resistencia, baja interacción de drogas, baja cantidad de comprimidos, y hoy ya tenemos 1 o 2 comprimidos por día, resistencia transmitida y adquirida, y por supuesto que lo que queremos es lograr el control virológico sostenido en el tiempo. ¿Qué cosas nuevas les puedo decir de las guías? Miren, el 1 de diciembre salieron las nuevas guías IASUSA, donde, junto con las otras, ya no pone más el raltegravir. ¿Se acuerdan que era uno de los inhibidores de integrasa que primero salió? Pero ya la de HHS lo sacó en junio del año pasado, la GESIDA también, porque cada vez estamos más exquisitos con los tratamientos y decimos, es una droga buena, pero tiene baja barrera genética, son 2 pastillas por día más una más, queremos ir a un comprimido por día eficaz y seguro. Y entonces todas las guías muestran los inhibidores de integrasa, Victegravir y dolutegravir. Las europeas, que son un poco más conservadoras, colocan a la doravirina y la distinguen las guías europeas de las otras, y como les contaba, la IASUSA también Victegravir y dolutegravir saca el ralte, y lo otro que ustedes ven ahí con lo que ya mencionaba. 3-TC y dolutegravir es una alternativa muy útil. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no es para el 100% de los pacientes. Hay algunas restricciones y hay únicamente 2 donde todas las guías están de acuerdo. Una es que el paciente no tiene que tener hepatitis B, y 2 es que no lo podemos usar con más de 500.000 copias. Todo lo demás lo podemos discutir, menos de 200, test de resistencia, etcétera, etcétera. Tampoco es conveniente el uso en los pacientes que tienen PrEP y fallan. ¿Estamos? Entonces, estas 2 situaciones son las restricciones para la biterapia. Tenemos otras alternativas de inicio, por supuesto, que todos la conocemos y que los estudios que dieron lugar
son los estudios pivotales, como el Gemini 1 y 2, como el Drive Forward y el Drive Ahead con la doravirina, el AMBER alternativo, el Daru-CoV con TAF-FTC, hoy está como alternativo. Entonces, yendo directamente a TAF-FTC y Bictegravir, fíjense que estos son los estudios que dieron el registro, 2 en pacientes naive y 2 en pacientes con supresión virológica. Esa es la aprobación. No está aprobado en pacientes en fallo de tratamiento, ¿está? A pesar que ahora vamos a ver algunas cuestiones de resistencia. Y estos son los estudios que se han hecho en poblaciones especiales. Y está muy bien que las compañías farmacéuticas hagan estudios en poblaciones especiales, no solo Gilead, tenemos de otras compañías también, porque necesitamos generar estos datos en subpoblaciones. Y miren, en mujeres, en adolescentes, en personas que tienen resistencia previa, en mayores de 65 años, etcétera, etcétera. Entonces vamos a repasar brevemente lo último de lo último de los 2 estudios, 1489 y 1490, se acuerdan, en pacientes naive, el 1489 compara TAF-FTC-Victe con Abacavir 3TC dolutegravir y el 1490 TAF-FTC-Victe con TAF-FTC-Dolu. O sea, uno tenía TAF-FTC y el otro Abacavir 3TC y la comparación con el Dolu. El estudio se compara hasta 144 semanas y después aparece la rama abierta, que es el Open Level Extension, donde hay todos los pacientes, estuvieran en la rama que estuvieran, pasan a recibir TAF-FTC-Bictegravir. Quiere decir que lo que les voy a mostrar ahora es el análisis de los pacientes randomizados inicialmente al TAF-FTC-Bictegravir, esa rama sola. Y tenemos datos a 5 años, que eso es muy, muy importante. Fíjese la eficacia virológica a 5 años, 99%, en estos pacientes que son realmente los que recibían on-treatment, los que recibían el tratamiento. En este es un poco menor porque es missing igual failure, entonces eso baja siempre en todos los estudios. Fíjense acá, el porcentaje de eventos adversos muy poquitos, realmente muy bien tolerado, y la eficacia virológica que se mantiene en el tiempo. Lo que quería señalar acá, siempre miramos el porcentaje de discontinuaciones en todos los estudios, menos del 1%, y con estos tratamientos revisen los tratamientos que quieran ver, en general es menos del 2%, menos del 1% acá, y lo que les quiero contar, menos impacto en el hueso. Acuérdense que todos los tratamientos antirretrovirales impactan en el hueso. Cuando empezamos, casi 3 a 5% de disminución de la densidad mineral ósea al año y medio a los 2, y acá poco impacto en este estudio y nada, 0 problema con toxicidad renal. ¿Aumenta los lípidos? Sí, aumenta un poco los lípidos porque el TAF aumenta los lípidos. Fíjense de qué cifras estamos hablando, poco en realidad, Aumenta poco el colesterol total, el LDL, el HDL, y la relación se mantiene. Sin embargo, cuando uno ve la cantidad de pacientes que tienen que iniciar tratamiento hipolipemiante, es muy poco, y eso se mantuvo en el tiempo. Con el aumento de peso es multifactorial, ya lo aprendimos, la mayoría de los tratamientos los dan. No lo vemos en el 100% de las personas, lo vemos más en los que inician y menos en los que están con carga viral suprimida, y más con TAF-FTC-dolutegravir y luego con TAF-FTC-Bictegravir. Sí, aumenta de peso, pero después se estabiliza, y como ven acá, durante el primer año es más aumento de peso y después un poquito menos de 1 kilo los años siguientes. Lo nuevo, ahora presentado en el IDWeek, es que analizaron de este mismo estudio qué pasaba con los pacientes que tenían cargas virales altas y CD4 bajos. Entonces lo estratifican, como ven ahí, más y menos de 100.000, 400.000 más y menos, 200 CD4 más y menos, pero en resumen la eficacia virológica se mantiene en toda esta estratificación. 9 pacientes en el estudio cumplieron los criterios de resistencia, de
fallo virológico, pero uno cuando ve el fallo tiene que ver a cuántos de esos se le hace el test de resistencia y cuántos de los que tienen test de resistencia se encuentran mutaciones. El mensaje es 0 resistencias, 0 mutaciones. Y esto lo que dice ahí del CD4, que hubo un número de pacientes que empezaron con CD4 bajos y después de un tiempo subieron a más de 200. Lo último también de este mismo estudio es lo que se presentó en Glasgow, que ya no analizan la rama que les contaba arriba de los randomizados inicialmente a TAF, FTC, Victegravir, sino las ramas de los que empieza con Dolu, pero después en la extensión cambian a TAF, FTC, Victegravir. A nosotros como médicos nos interesa saber, porque si el cambio es para bien o para mal, si falla o no falla, pero todo fue muy bien, la eficacia virológica se mantiene realmente alta, estamos hablando de 99% de eficacia a través del tiempo. Y esto es lo que les contaba de la resistencia, solo 2 participantes en las ramas de abacavir 3TC, dolutegravir, tuvieron criterio de fallo virológico, después se volvió a carga viral no detectable, se encontró la mutación 184B que luego con el TAF, FTC, Victegravir se superó. Eso es pacientes naive, eso es estudio pivotal que dio lugar a la aprobación y que hoy tenemos datos a 5 años. Todos estos estudios es en pacientes con supresión virológica, nada más mencionarlos. Yo solo voy a tomar uno, que es el 1961, no todos, porque es en mujeres y es una cuestión de género y porque no sé si está ahí Carlos, que me tiró algunas flechitas en su charla, nos dijo las mujeres nos van a empatar a los hombres, no sé qué quiso decir con eso, después lo vamos a aclarar, pero no le voy a contestar ahora, ¿no? No está para que yo le conteste, ahí está. Entonces voy a tomar que es el de mujeres suprimidas, que se acuerdan, este estudio venía de otro estudio de Switch, pacientes, mujeres que estaban en TAF, FTC, LV-COVID, o TDF, FTC, LV-COVID, o bien Atazana, Rito, FTC y TDF, y que enseguida hicieron el switch a TAF, FTC, Victe, o siguieron con su esquema. Y realmente la eficacia virológica, y no se ve bien, pero 99%, y además menos impacto en el hueso, pocas discontinuaciones. El otro tema que interesaba en esta población que les contaba de pacientes suprimidos es realmente qué pasaba con resistencias previas, si había test de resistencias previos con el DNA proviral, pero el mensaje acá es decirle que aún con alguna resistencia, como ustedes ven acá, fíjense, casi el 10% de esta población tenía la M184B o I, y acá había datos de resistencia a integrasa, 3.7%. Sin embargo, en esos pacientes igual se logró la eficacia virológica esperada del 99%, como ustedes ven a la derecha. Es decir, con algunas resistencias previas, la droga funciona. Esto no quiere decir que la tengamos que usar en el fallo. El otro dato que nos aportó el tiempo es entender lo que significa el inicio rápido, que no es para conversar acá, todo el mundo sabe, el mismo día, a la semana o a los 15 días, y que elegimos drogas de alta barrera genética, como tercera droga dolutegravir, victegravir o darunarrito, darunacovi, algunas restricciones con la biterapia, como ustedes ven acá, y hay 3 estudios. ¿Para qué sirve el inicio rápido? Para que más rápidamente lleguemos a carga viral suprimida y ese paciente pueda mantenerse más tiempo y pueda estar vinculado al sistema de salud. 3 estudios, el Diamond, el STAT y el FAST. El FAST es con TAF, FTC, Victegravir, hecho en Francia únicamente, los otros 2 en Estados Unidos. Por eso se puso así. Esto me hace acordar una vuelta con muchos amigos acá chilenos, estábamos dando una charla, no sé si te acordás, y de repente se empezó a mover la pantalla, así, un poco así. Y yo dije, debo estar mareada, estoy nerviosa, qué sé yo. Quédate tranquila, que es un terremoto, punto no sé qué.
Me dejaron muy tranquila, ¿no? Esto es distinto. Si dije Francia, entonces me equivoqué. Bueno, y este es la eficacia a 24 semanas, los otros 48 semanas, pero se ve que funciona muy bien, con más alta carga viral, menor respuesta. Este estudio de vida real, y ya terminamos con esta parte, es el Big Star, fíjense, es 2.500 pacientes incluidos en distintas áreas, Europa, Canadá, Israel, los que ven ahí, y entonces incluyen pacientes naïve y experimentados, y realmente les va muy bien. Mira, esto que quería una sorpresa, pero bueno, me adelanté por la ansiedad, ¿no?, que de mostrarles. Miren, entonces les va muy bien con el porcentaje de que llegaron a no detección de acuerdo a los análisis que han hecho a los 2 años de seguimiento. Y como esto es vida real, realmente la vida real que nos pasó esta semana fue esto, ¿no? Estábamos todos así muy ansiosos por el partido, pero quiero decirles que si el domingo ganamos me van a ver ahí con el gorrito, junto con Lopardo, Greco, Queenie, Hoffman, Botaro, Cecchini, todos los que están ahí. Así que está difícil para el domingo porque jugar con Francia es complicado. Aprendimos todos que los estudios que dan lugar a las guías de tratamiento son estudios controlados, randomizados, y aprendimos a ver la eficacia, la seguridad, etcétera, etcétera. Pero también hay estudios de la vida real que realmente son muy útiles. Y estas son las diferencias entre uno y otro, solo para decirles que los estudios randomizados controlados tiene poco sesgo de los confundidores, evalúan la eficacia, muchas veces son caros, tienen corto tiempo de seguimiento y no podemos generalizarlo a toda la población. Por eso nos es útil los estudios de la vida real, porque hay eventos adversos que no se ven en los ensayos clínicos, pero cuando lo ampliamos a más cantidad de pacientes no permiten ver efectos adversos a largo plazo, pero podemos tener el sesgo del channeling y otras cosas. Me quedo con esto, que ambos para nosotros son importantes y que probablemente sea un complemento uno del otro. Y entonces fue así que con el doctor Botaro tuvimos la idea de hacer este estudio, se la propusimos al doctor Diego Cecchini, que es nuestro coordinador de desarrollo científico. Todas las ideas que nos vienen, se la contamos a él, nos baja a la tierra y nos dice esto se puede hacer, esto no, y ahí estamos. Entonces, tuvimos esta idea, elaboramos una propuesta, se la presentamos al doctor Carlos Falistoco, él y Carmen Pereira nos ayudaron para llevar el proyecto adelante y lo estamos haciendo, así que quiero contarles eso brevemente. Esto es, los objetivos es ver el perfil demográfico y clínico de los pacientes, es ver la proporción de pacientes que llegan a carga viral no detectable a los 2 años, en 6, 12, 18, 24 meses, tolerabilidad y seguridad. Es un diseño observacional, quisimos analizar además de las variables virológicas, lo que nos pasa en la vida real, ver la función renal, ver los lípidos, ver el peso, ver los eventos adversos relacionados con el fármaco, pero además, como decía Carlos, nos interesaba la calidad de vida. Entonces, utilizamos cuestionarios que evalúan la calidad de vida. Lo hicimos únicamente en nuestros centros, que Celio Salud es una institución ambulatoria que ve pacientes atendidos por obras sociales. Empezamos el estudio en octubre del 2019, cuando teníamos disponible el Victegravir con TAF-FTC, y los datos que les voy a presentar, que son descriptivos, no hicimos análisis de asociación ni nada, es hasta enero del 2022. Esa es nuestra población de estudio, los criterios de inclusión, los que ven ahí. Sí excluimos pacientes que venían de otro lugar, o sea, es población nuestra. Y los datos son tomados por los médicos, quiere decir que por lo menos para nosotros nos da mucha seguridad a través de las historias
clínicas, la historia clínica electrónica que tenemos, como la tienen ustedes, CD4, carga viral, función renal, bueno, todo eso que ven ahí, y las encuestas de calidad de vida total, acortada y de estrés. Esto lo quisimos hacer para ver los PROs, que es el Patient Reported Outcomes, que es lo que el paciente dice, no lo que nosotros interpretamos del paciente. No es ninguna novedad, hay en distintas áreas los PROs, y eso apunta a lo que decía Carlitos de calidad de vida como el último 90. Acá tenemos las cargas virales de un paciente que suspende el tratamiento, la carga viral sube, el CD4 le baja y la farmacia nos avisa en rojo que ese paciente no retiró la medicación. O sea, tenemos esos datos. O este paciente que pasa, viene suprimido y después pasa a otro tratamiento, entonces nosotros tenemos esa facilidad. El médico carga los datos, lo ponemos en una plataforma diseñada para tal fin, que es el REDCap, y después tenemos nuestra especialista de estadística que va analizando los datos. Esto es lo que tienen los PRO, lo que pregunta, dolor, entumecimiento, bla, 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 lo que ven ahí, movilidad, cuidado personal, todo esto que ven acá. Utilizamos estas variables descriptivas y estadísticas, estas medianas y los rangos intercuartílicos, bueno, y todo eso estadístico que ven ahí. Claro, la alimentación del estudio es un estudio de vida real y hecho en nuestro centro. No estoy diciendo que esto sea aplicable a otros centros, sino poder estimularlos a ustedes a que generen sus propios datos en sus lugares de trabajo. Y 2.800 pacientes revisados, incluidos 2.560, 72% hombres, edad mediana 45 años, con comorbilidades 46 del total. Esta es la mediana de CD4, incluimos pacientes naive y pacientes experimentados, 12% naive, el resto experimentados. Acá están las cargas virales. Por supuesto que los experimentados venían con supresión virológica previa y esta es la mediana de CD4. Esta es la misma, solo agrego que al menos una comorbilidad, al menos una, como era de esperar, el 50% de los pacientes experimentados. Bueno, el número de tratamientos previos 2, los esquemas basados en IP fueron los más frecuentes que cambiamos, después los no nucleócidos, nosotros seguíamos todavía usando eso, sobre todo en algunas áreas. El estudio se hizo en Buenos Aires, nada más, pero ya cambiamos también a algunos que venían con integrasa. Los motivos, simplificación en la gran mayoría, prevención de toxicidad, repito, a criterio del médico, y el toxicidad ya cuando estaba presente, eso fue en frecuencia. Y ahora le quiero mostrar los datos descriptivos de lo que es la persistencia. El paciente empieza a tomar la medicación y en todo su seguimiento sigue con esa medicación. Persistencia en naive y experimentados 99%, discontinuaciones 10, fueron muy poquitas, pero miren lo que pasa con la carga viral. Dijimos menos de 200 y menos de 50 copias. Lo dividimos en pacientes naive y experimentados. Menos de 200 nos va bien siempre, pero quisimos ver bien menos de 50, que también nos va bien cuando uno ve otro estudio. Esto es 167 sobre 188 pacientes, nos da 89%, y experimentados 96. Eso a los 6 meses. A los 12 ya sube, es 110 sobre 21, a 91% y a 96%. Miren la persistencia, excelente. A los 18, 90%, en naive 97% en experimentado, con una persistencia muy buena, pero miren los números que estamos hablando, 5 de 46 y 2 de 20. Quiere decir que nosotros estamos muy optimistas pensando que si aumentamos el denominador, ahora estamos en 3.000 pacientes y tenemos la expectativa de llegar a los 4.000, esto van a ser unas cifras realmente muy, muy importantes. Hasta ahora, Diego me había contado que las encuestas PRO que mandamos, creo que ahora vienen, pero por una razón de tiempo me voy a apurar un poquitito. Esto es lo que les quería decir antes de pasar a las encuestas. Esta es la persistencia en naive, no fue muy bien. Solo esto lo muestro en naive porque tuvimos más pacientes y quisimos presentar estos datos actualizados, pero básicamente las cifras son buenas. Y esto es las encuestas PRO,
Diego justo hoy me decía que ya llegamos a, creo que eran 2.000 encuestas, Diego, era más o menos así. Y las respuestas recibidas es más de 300, que para nosotros está muy bien ese porcentaje. Desde hace cuánto tiene el diagnóstico, la mayoría hace mucho, hace cuánto que toma Biktarvy, es su primer tratamiento, la mayoría venían. Y cuando quisimos comparar qué es lo que pasa con otros estudios, no porque queramos comparar cabeza a cabeza, pero les digo que las cifras nuestras son bastante buenas. En términos de, mire lo que pasa con este estudio de Bélgica, 87.5 menos de 50 copias a las 24 semanas y a las 48 mejora. Este es un estudio de Italia, pocos pacientes, este es el Big-STAR, que la persistencia les dio menor que nosotros, y este es un estudio recientemente publicado de los españoles, donde analizan en intención de tratar. Lo nuestro sería un treatment, porque nosotros analizamos todos los que están en tratamiento, no hicimos todavía los otros análisis, que le da acá un poco más bajita y acá le da muy bien a los 12 meses. Las conclusiones de este estudio es que es un estudio de la vida real. Hasta el presente tenemos más pacientes en switch que en inicio, alto nivel de persistencia en toda la población. Continuaremos con el seguimiento y los resultados serán presentados en futuros congresos. Este es el equipo, como les contaba, ahí están los médicos y el resto. Y como conclusiones final de la presentación de la charla, pensamos que es una opción eficaz y segura en el inicio de tratamiento y también en el switch. Hay datos a 5 años de seguimiento, las comorbilidades van a seguir con nosotros, tenemos datos de eficacia y seguridad en poblaciones especiales, presentamos los datos nuestros de la vida real, tenemos alto nivel de persistencia y es importante generar datos propios en nuestra región basados en la evidencia científica. Muchas gracias a Diego Cecchini, Gustavo Castro, Carlitos Falistoco, Carmen y a todo el equipo nuestro de Eleosalud, y gracias por la atención.